Ok, vamos a hablar hoy de lo que va a ser litiasis renal. La siguiente, por favor. ¿Cuándo va a ser la tabla de contenidos que se van a abordar? La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar, como lo marca en el temario, sobre la epidemiología acerca de la litiasis. Bueno, vamos a ver que la litiasis es la tercera enfermedad lógica más común después de las infecciones urinarias y las enfermedades prostáticas. En América del Norte va a tener una prevalencia de 1 al 10 a 15%, pero a nivel mundial esto se eleva hasta un 20%. Pero hay mayor prevalencia en algunas zonas geográficas debido a las relaciones o a los factores socioeconómicos de las diversas poblaciones. También se dice que hay un aumento de riesgo de poder desarrollar lo que son los litos entre la cuarta y la sexta década de vida, y también está relacionada con una alimentación alta en calorías y baja en ingesta de líquidos. En cuanto a la relación, tiene una relación mayor en mujeres, en una relación de 1 a 7, así que las mujeres tienen una mayor prevalencia de poder desarrollar los litos renales. También mencionaba que, como se había mencionado, los factores del estilo de vida de las personas son las que pueden modificar considerablemente la aparición de estos litos. Dentro de, como se ha mencionado, puede ser una dieta que es alta en calorías, baja en líquidos y que también tienen una baja actividad física. Ahora, en cuanto a la relación de la aparición de los litos, vamos a ver más adelante que los litos pues, están conformados principalmente por sales. Los que tienen una mayor prevalencia van a ser los litos de calcio, que estos incluyen aún más del 50% de la formación de los litos, principalmente de los de calcio, puedes mencionar los de oxalato de calcio, fosfato de calcio, entre otros, seguidos por los litos de struvita y al último los de cistina, que son los menos frecuentes que suelen aparecer en este tipo de cálculos. La siguiente, por favor. Aquí están los factores de riesgo, que realmente son bastantes y van desde factores generales hasta factores genéticos, incluso farmacológicos, que pueden desencadenar un riesgo por la formación de estos cálculos. Realmente les puse esta tabla porque son bastantes los factores que pueden desencadenar, pero los principales son los hábitos dietéticos y la actividad física. La siguiente, por favor. Les voy a hablar de lo que va a ser la fisiopatología de la formación de estos cálculos. Para entender esto, tenemos que ver que la formación de cualquier cálculo urinario va a incluir una serie de pasos. Primero va a ser la saturación urinaria, seguida de la supersaturación, la nucleación, luego el crecimiento propiamente de los cristales. Me falta aquí, la agregación de los cristales, la retención de los cristales y ahora sí la formación del cálculo. Entonces, un cálculo va a ser un cúmulo de cristales que pueden ser de varias sales, que en este caso las más comunes van a ser las de calcio, como os había mencionado. Normalmente estos cristales que se forman pasan a través del tracto urinario sin problemas. Sin embargo, ocasionalmente cuando pues, son bastante grandes, pueden causar obstrucciones en el sistema de drenaje del riñón, y esto puede resultar pues, en problemas bastante severos, que son la litiasis renal, que incluyen dolor severo, sangrado, una infección o incluso una falla renal. La siguiente, por favor. Dentro de la formación de estos cristales, pues hay varias teorías relacionadas a la formación de estos cristales. Pero principalmente se mencionaban dos que son de la formación de estos cálculos. Una de ellas propone que el lito se forma cuando alguna sal normalmente soluble, que en este caso pues, son los de calcio, que vamos a mencionar el oxalato de calcio, va a sobresaturar la orina, y esto va a hacer que comience a formarse estos tipos de cristales. Y si estos cristales son lo suficientemente grandes, se fijan al urotelio, que generalmente es en la porción terminal de los túbulos colectores. Luego, después de que se empiezan a retener en el urotelio, estos empiezan a crecer lentamente hasta que se forma un cálculo bastante considerable para poder obstruir la vía urinaria. Otra de las teorías es que supone la formación de los litos. Esta menciona que se va a iniciar en el intersticio medular y que luego se van a formar en las placas de Randall, en la papila, sobre las cuales pues se seguirán depositando estos cristales de oxalacetato o cualquier otro tipo de cristal que se pueda formar, como se había mencionado.
En el caso, bueno, de la formación, lo que va a ser la formación de esta hipersaturación de estas sales, pues puede ser el resultado, pues prácticamente de cualquier aumento de la excreción de disolventes en la orina, que pues en este caso son las sales. Entonces, tanto puede ser el aumento del disolvente, como son las sales, como también puede ser una disminución en el volumen de la orina, esto debido pues a una disminución en la ingesta de líquidos o una pérdida extrarrenal de líquidos, que es justamente lo que se había mencionado, que son los factores que están relacionados, que es un aumento en la ingesta calórica, principalmente de este tipo, como este tipo de sales, y una disminución en la ingesta de líquidos. La siguiente, por favor. Ahora, existen algunos mecanismos que ayudan a que pues, estos cristales se mantengan dentro o en la superficie del riñón. Eh, Vamos a ver que debido a que, bueno, la superficie de estos cristales se van a comportar de una forma bastante específica y de hecho se menciona que se comportan como si tuvieran cargas. En este caso menciona que las cargas van a ser cargas positivas, mientras que la superficie luminar de las células epiteliales, que es donde se van a depositar esos cristales, se comportan como si tuvieran cargas negativas. Por lo tanto, esta adhesión es debida a la reacción de cargas eléctricas que hacen que el cristal, al comportarse como si tuviera una carga, se pueda ligar eléctricamente a lo que van a ser la célula epitelial de los túbulos. Entonces sería explicación de por qué se empiezan a depositar. Entonces se empiezan a mantener dentro de la célula epitelial, se empiezan a depositar constantemente hasta que, como he mencionado, forman un cálculo bastante grande como para poder obstruir la vía renal. La siguiente, por favor. Me voy a pasar a las que son las manifestaciones clínicas de lo que va a ser la litiasis urinaria. Bueno, se van a dividir en dos, que son las manifestaciones clínicas, ¿no?, de una litiasis no complicada y las manifestaciones clínicas de una litiasis complicada. En el caso de la litiasis no complicada, pues bueno, vamos a ver que, bueno, existen tres principalmente, y obviamente el primordial va a ser el dolor, que a menudo se trata de un dolor atípico, sordo, un poco intenso, que tiene una evolución crónica. También, bueno, predomina en el ángulo costolumbar o en el flanco que corresponde, ¿no?, a donde se encuentra el riñón. Bueno, donde se encuentra el cálculo en el riñón. Pero, bueno, este dolor es como, no se confundan con el cólico nefrítico, que ahorita lo voy a mencionar, sino que este dolor puede ser pues mínimo, intermitente, y que está asociado realmente a una obstrucción mínima de la vía urinaria. La siguiente va a ser la hematuria, que bueno, ya se imaginar que pues los cristales lo que van a provocar va a ser una irritación mecánica de la propia vía excretora. Por lo tanto, la hematuria pues está realmente asociada a este tipo de delitos y puede ser sola o también puede estar acompañada, que por lo general se acompaña justamente con el dolor que les había mencionado. Y por último va a ser la bacteriuria, que bueno, la bacteriuria realmente es un síntoma accesorio y se dice que también que cuando se descubre una bacteriuria y que esta se sospecha que es y es resistente al tratamiento, se debe de pensar en un diagnóstico de litiasis por las similitudes clínicas. La siguiente, por favor. Y por último vamos a tener las manifestaciones. Sí. Un comentario, y me parece muy importante lo que dijiste, el cólico renoureteral. Entonces hay que, bueno, no sé si lo vas a mencionar en la clínica, los puntos ureterales. Pero es muy, muy importante lo que acabas de comentar. Adelante, adelante. Sí, bueno, los puntos ureterales, pues bueno, nada más y bueno, los iba a mencionar ahorita en el relación al cólico nefrítico. ¿Sí es a la porción donde se va a presentar el dolor? ¿A eso se refiere, doctor? Sí. Ok. Bueno, el cólico nefrítico va a constituir la manifestación clínica más frecuente en la formación de estos litos. Realmente, bueno, vamos a ver que el cólico nefrítico se va a tratar de un síndrome doloroso lumboabdominal agudo que se produce por la tensión de manera brusca de la vía excretoria provocada por este aumento de la presión que produce el cálculo. Y este aumento de la presión va a ser la que va a provocar este dolor agudo o cólico de la vía a la que esté obstruyendo.
Ahora, muy bien, hay algunos mecanismos por el cual se produce realmente este cólico nefrítico, aunque realmente se resumen en lo que les había mencionado. El cálculo bloquea el uréter y ejerce una fuerza proporcional a su tamaño contra las paredes de la vía excretoria. De este modo, bueno, el dolor cólico nefrítico va a traducir este aumento de las presiones de las cavidades renales y ureterales proximales donde se va a encontrar este cólico nefrítico. Entonces, realmente, los dolores pues van a ser estos puntos que se van a presentar. En relación a lo que había mencionado el doctor de los puntos dolorosos ureterales, aquí les puse principalmente donde se encuentra, donde se va a localizar el dolor de la forma lumboabdominal, pero recordemos que en las clases, de semiología se mencionan 3 puntos ureterales, que son el superior, medio e inferior, pero en el caso de la litiasis, de la litiasis nefrítica, la verdad es que no encontré dónde predominaban este tipo de dolor. No sé si ahí me podría ayudar, doctor. Yo iba a hablar un poco de lo que va a referir el paciente en cuanto a dolor. Ok, entonces así lo dejo. Ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de nuestro paciente? Primero con la exploración física. La exploración física tiene más relevancia en este tipo de pacientes porque sí es más fácil que nos refiera el dolor o que nos describa el dolor y la localización del dolor. Entonces va a decir que es un dolor intenso y no se va a poder poner erguido por completamente sin tener este malestar de dolor. Al momento que vamos a palpar el ángulo costovertebral, va a referir este dolor. Entonces, no sé si eso se refería, doctor, de la localización. Sí, así es, exactamente. Y las irradiación. Sí. Entonces, es muy importante la exploración física y justamente la palpación, porque sí, el paciente ya nos está explicando su dolor, pero al momento que nosotros palpamos podemos ya orientarnos un poquito más a un dolor por litiasis. Entonces, no hay diagnóstico de litiasis si no se presenta uno o varios cólicos nefríticos, por eso se los puse ahí en el cuadrito amarillo. Y tiene que haber evidencia de la formación o una expulsión de un cálculo. Para eso, si nuestro paciente, suponiendo que llega a urgencias, lo que tenemos más rápido acceso y es más fácil es la tira reactiva de orina. Aquí, ¿qué encontraríamos? Bueno, la tira reactiva de orina y la que es más tardada, que es la toma de cultivo de orina. Que nada más se lo puse como recordatorio cuál es la técnica de recolección. Eso ya lo vimos, pero para que les sirva para estudiar. Ahora sí. ¿Qué encontraríamos en esta tira reactiva o en el urocultivo? Leucocitosis mayor a 10. Acuérdense que depende de los valores de referencia de cada laboratorio, ya sea 10 u 11. TFG mayor a 60 o menor. Una hematuria de 400,000, hematías en la orina de 12 horas o 3 glóbulos rojos por campo de sedimento. Acuérdense que la sedimentación urinaria es muy importante en esta sospecha de pacientes. Y la leucocituria de 5 o más por campo. Y la cristaliuria, que ya se los mencionó un poco Alan, que son cristales en la orina, son visibles en la sedimentación, es decir, al microscopio. Esta es una imagen que encontré. Decía que era de un lito. Ahora, en la ecografía, déjenles pongo el video para que recuerden un poco más de imagen. Iniciaremos el estudio en la vejiga urinaria. Realizaremos proyecciones transversales y sagitales. Es importante una buena preparación del paciente para poder observar la vejiga sin ningún repliegue que nos pueda dar imágenes falsas.
Una vejiga normal no tiene ningún contenido en su interior. Es anecogénica, por lo que cualquier imagen observada en su interior se considerará patológica. Obsérvese aquí una imagen hiperecogénica con sombra posterior compatible con una litiasis vesical. Es recomendable aplicar la técnica Doppler para observar la presencia de los jets ureterales. Su no presencia puede indicar una obstrucción de la vía ureteral. Proseguiremos el estudio observando los riñones. En los riñones tenemos que tratar de ver la zona cortical, la zona sinusal, así como también la vía urinaria. Buscaremos imágenes sólidas o líquidas en el córtex y la zona sinusal, así como imágenes sugestivas de litiasis y de dilatación de la vía renal. Debemos medir tanto el riñón derecho como el riñón izquierdo. Obsérvese aquí una imagen hiperecogénica con sombra posterior en el grupo calicilar medio, compatible con una litiasis renal. En este caso no observamos dilatación de la vía renal. Observamos aquí la misma imagen, pero en otra secuencia. Siempre se deben medir las litiasis. Observamos aquí un riñón izquierdo donde no vemos ninguna imagen hiperecogénica con sombra posterior, pero sí que observamos una dilatación de los cálices compatible con una hidronefrosis. Ok, era para que hiciéramos un breve recordatorio de lo que es la ecografía renal. Este tiene una sensibilidad mayor a la radiografía abdominal, pero como es de los primeros estudios que se piden, la ecografía y la radiografía van de la mano. También se hace uso de la TAC, la Pielotac, pero no se las puse aquí porque decía que uno, tenía mucha radiación y dos, es muy caro. Entonces, con la ecografía y con la radiografía abdominal podemos hacer un buen acercamiento al diagnóstico o un buen diagnóstico. Ahora, la radiografía simple de abdomen, vamos aquí está, de hecho está con la flechita blanca, es radio opaco por esta predominancia de la composición cálcica, pero vamos a encontrar diferentes tipos de radiopacidad. Tenemos al radio opaco que se va a ver muy blanco, muy blanco, muy fácil de detectar. Uno que va a ser ligeramente radio opaco, y esta va a ser por la composición del lito, y va a ser cistina, estruvita o ácido úrico. Y uno que va a ser ni muy blanco, pero tampoco imperceptible, que se le dice que es alternamente opaco, y es una litiasis mixta, ya sea por calcio o ácido úrico. Y el radiotransparente, que está compuesto por ácido úrico, xantina, o va a ser por medicamentos. Por eso es la importancia de saber la etiología de estos litos. Algunos medicamentos que nos podrían causar esta litiasis es el indinavir, que son fármacos que se utilizan para, bueno, son retrovirales, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen VIH, también nos podría orientar un poco a la historia clínica en estos casos. Y otra característica de los litos son los coraliformes, que están compuestos de estruvita o cistina. Entonces, recuerden, ¿cómo la vamos a ver a la radiografía? Dependiendo la etiología del lito. Ay, perdón, estornudé. Ahora, este es el cuadro que está en la GPC y que son más o menos como patologías a descartar cuando el paciente nos refiere a un dolor en esta área
de los riñones, vamos a descartar carcinoma renal, carcinoma ureterial, trombosis de la vena renal, embarazo ectópico, aneurisma de la aorta, obstrucción intestinal aguda, pancreatitis aguda, infarto de intestino mesentérico, pielonefritis aguda y la necrosis papilar. Esto obviamente lo vamos a descartar haciendo los estudios de laboratorio y posteriormente los de imagen. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar a nuestro lito? Pues orientándonos con la radiografía y con la ecografía. Lo clasificamos de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a la etiología que tiene, y ahí es como vamos a saber cómo hacer el tratamiento del paciente. Ahora, Bueno, la que perdón, doctora, manejan aquí. Sí. perdón que te interrumpa. Es muy importante, sobre todo, bueno, hacer estudios de laboratorio para tener una idea metabólicamente de qué tipo sería el cálculo. Si es de colesterol, de bilirrubina, de calcio. Entonces, pero bueno, para eso nos sirven los estudios de laboratorio. Adelante, adelante. Gracias, doctor. Ahora, la que mencionan más es la litotricia, pero tenemos que valorar ciertas cosas. Lo que tenemos que valorar es el tamaño, la localización, la forma, la probabilidad de expulsión espontánea, porque esto es a través de fármacos, bueno, más bien ayudándonos con fármacos, la presunta composición, como ya lo mencionaba el doctor, y está en la tabla anterior, los síntomas, en qué tan fuerte es el dolor del paciente y qué tanto cede a algunos analgésicos, y la asociación con una infección urinaria. Pero entonces la litotricia es la que más recomiendan, no es invasiva, no es muy tardada, de hecho se realiza ya sea por la uretra y se asciende hacia donde encuentren el lito o el cálculo renal. Los que mencionan la GPC como primer analgésico es el diclofenaco y va a ser intravenoso el tratamiento. O el metamizol sódico, ya sea el que tengan o, pues sí, el que tengan más a la mano, ¿no? Pero es intravenoso, ya sea diclofenaco o el metamizol sódico. En segundo lugar, tenemos que valorar si el paciente presenta una infección, un proceso infeccioso. Si es así, pues tenemos que recurrir a la fluoroquinolona, que nos recomiendan el uso de ciprofloxacino, pero si no, podemos hacer uso de alguna inhibidor de la beta-lactamasa o una cefalosporina ya sea de segunda o tercera generación, o aminoglucósidos. Esto va a ser de 7 o 14 días. Tenemos que hacer el uso de este tratamiento siempre y cuando el urocultivo resulte positivo. Recuerden que la orina es estéril, entonces no debería de haber bacterias en la orina. Entonces sí es muy importante el control con un urocultivo en este tipo de pacientes. Y ahora, en tercer lugar, si valoramos que nuestro paciente es candidato a la expulsión a través de fármacos de este lito, usamos la tamsolucina. Tienen raro, sí, tienen un nombre raro, tamsolucina. Sí. Y esto, perdón, ¿va a decir algo, doctor? No, está bien, síguele. Va a relajar el músculo liso ureteral y va a inhibir las bombas de los canales de calcio. Entonces, también se puede usar con el metilprednisolona. Entonces ya depende el cálculo del tamaño de la litiasis del paciente. Si entre más pequeño, pues es más fácil a través de fármacos, obviamente. Ahora, bueno, este tiene un 90% de eliminación de los cálculos. Perdón, no. Falta la prevención de las recidivas. La prevención de recidivas, como número 1, es el tratamiento dietético. Sí tiene que tener una ingesta elevada de agua. Recuerden que no, una excesiva ingesta es diferente, una excesiva ingesta de agua a una ingesta elevada. De 2.000 a 3.000 mililitros está bien.
También tenemos que indicarle que pierda peso si es un paciente que tiene sobrepeso u obesidad. Una ingesta limitada de sodio entre 100 a 150 miliequivalentes al día y una ingesta limitada de proteína animal, y en específico de las carnes rojas. No quiere decir que se las restrinjan por completo, no, pero tiene que variar entre pescado, entre pollo, entre carnes rojas y bueno, otro tipo de proteína como el huevo, quesos también, lácteos. No consumir la vitamina C en exceso, que esta la podemos encontrar ya sea en frutas o pues propiamente en vitaminas, ¿no? Como suplementación. Y tiene que tener una adecuada ingesta de frutas, de verduras, de cereales. Recomiendan mucho lo que es el aceite de pescado y los pescados como tal. No les debemos de restringir o tener una dieta estricta en este tipo de pacientes, porque entre más variada sea su dieta y más rica en frutas y verduras, mejor pronóstico va a tener nuestro paciente, tanto de mejorar y de no tener recidivas. Las dietas pobres en calcio están prohibidas. Ok, eso también. A lo mejor relacionan el que los litos estén compuestos de calcio, en que no van a consumir calcio estos pacientes, pero no. Están prohibidas las dietas pobres en calcio. Y también hay tratamiento farmacológico para esta prevención de recidivas. Ya sea que les demos tiacidas, pero también tenemos que valorar pues qué tan grande era el hito del paciente y qué tan riesgoso o qué tan obstructivo fue el hito del paciente y qué tanto produce estos litos el paciente. Entonces, podríamos utilizar las tiacidas, como la clortaridona o hidrocloratiazida. Y creo que ya. No sé si el doctor va a agregar algo. Mira, bueno, está muy bien, me gustó mucho su clase. Es importante lo que acabas de decir, la dieta, la ingesta de agua. En cuanto a la litotripsia, bueno, efectivamente hay que basarnos en la placa y el ultrasonido para ver de qué tamaño son los cálculos. Algunos abarcan toda la pelvis renal, entonces esos ni de chiste van a salir por la vía urinaria. Esos son quirúrgicos. Algunos otros es más fácil sacarlos por el ultrasonido y otros litotripsia farmacológica. Entonces, efectivamente, depende de qué tamaño sean los cálculos. Y depende también de qué tipo de paciente sea. Si está muy comprometida la vía urinaria, bueno, pues hay que eliminarlo lo antes posible. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay complicaciones delicadas. Ahora, con respecto a volvemos con las dietas y la ingesta de líquido, pues es importante que la consuman más o menos en forma adecuada. Y sobre todo evitar, como dice su compañera, el exceso de lácteos o también la falta de ellos, bueno, de calcio. Bueno, muy bien, pues no sé si tengan alguna duda o algún comentario, compañeros. No, doctor. No, doctor. Bueno, muy bien. Me gustó mucho su clase, estuvo muy bonita, muy didáctica. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.